No llevamos un recuento, pero seguro que no nos equivocamos demasiado si señalamos que la palabra aranceles está en el top de palabras más mencionadas en el ámbito económico en las últimas semanas. Los anuncios de aranceles, los contraanuncios, las pausas, todo este batiburrillo de decisiones está marcando la pauta en los mercados y condicionando el desempeño de no pocos activos. ¿Cómo hay que actuar cuando surgen eventos de este calado? ¿Cómo hacer un correcto diagnóstico de la situación y cómo analizar el mercado en momentos así? Es lo que queremos abordar esta tarde en este espacio de educación financiera de la mano de Borja de Castro, que es responsable del departamento de brokeraje de Banco Big. Borja, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, no estamos hablando de cisnes negros que no se esperan y aparecen de repente, ¿no? Sino de eventos que están sobre la mesa, pero que condicionan el comportamiento de los mercados, ¿no? Porque lo de los aranceles no ha sido ninguna sorpresa. Efectivamente, de lo que estamos hablando al final es sobre esos eventos que, bueno, tenemos cierto grado de probabilidad de que sucedan, como era el tema de los aranceles. Trump ya lo venía diciendo en su campaña y al final es lo que ha acabado ejecutando, aunque sí que es cierto que, bueno, esos eventos nunca se dan al 100% como se pensaba que se iban a dar, pero sí que tienen un alto grado de correlación. Por lo tanto, lo que vamos a analizar es cuáles son los pasos para hacer un análisis completo y también tener un poco una fotografía de qué sectores o qué empresas pueden salir perjudicadas o beneficiadas de esto. Hmm, claro, a eso vamos. Una vez que tenemos el foco de inestabilidad y de incertidumbre sobre la mesa, en este caso ese impacto imprevisible de los aranceles, ¿cómo hay que analizar el mercado? ¿Cómo hay que analizar o fijarse en los sectores, en cuáles sí, en cuáles no, y las empresas que pueden verse afectadas? Borja. Sí, bueno, lo primero de todo hay que entender que en el mercado, digamos que nada se desvanece, sino que hay rotaciones, por lo tanto, el capital que estaba en tecnológicas irá a consumo básico o se distribuirá entre diferentes activos, como puede ser la renta fija. Por lo tanto, lo primero es la identificación del evento. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, con tipos de interés o aranceles, ¿vale? Imaginemos esta relación. Vamos a juntar estos dos conceptos y tenemos un escenario, como puede ser el de ahora, de posibles paradas en esos tipos de interés en las bajadas por parte de los bancos centrales por también todo este proteccionismo y aranceles por parte del gobierno americano. ¿Qué sería lo segundo? Lo que realizaríamos sería, pues bueno, ver qué sectores están expuestos de una manera directa. ¿Vale? Aquí pues podríamos tener una exposición, por supuesto, de la banca. Sabemos que la banca puede tener una exposición directa si los tipos se mantienen altos, van a poder mantener esos márgenes. Por otro lado, tendríamos, por ejemplo, el inmobiliario, que sabemos que los tipos altos pues van a venirles mal porque las necesidades de financiación va a ser más cara, por lo tanto la demanda va a bajar. Y por último, podríamos también hilar un sector como puede ser la defensa y la seguridad, como estamos viendo, que en tema de proteccionismo, pues lógicamente los países suele ir ligado a esa tensión geopolítica que estamos viendo, no es nada nuevo y vemos cómo la demanda interna de cada país para no tener dependencias de terceros pues crece y lo hemos visto reflejado en esas empresas. Hmm. ¿Son de los que aconsejan ir monitorizando continuamente la cartera para adaptarla a cualquier cambio? ¿O lo interesante es solo hacer, digamos, algunos retoques, pero que hayamos hecho un buen trabajo previo de análisis, primero del perfil y luego de la configuración de la cartera acorde a ese perfil? Sí, bueno, nosotros lo que pensamos que lo indispensable es estar informados. No necesariamente el hacer un análisis tiene que conllevar el realizar una acción sobre la cartera, pero sí estar informados. Si nosotros tenemos una cartera largoplacista en tecnología y vemos las caídas que están teniendo, por ejemplo, en el día de hoy venía en el pre-market Nvidia también cayendo y lo hemos visto durante sesión por todo este tema de aranceles a esos semiconductores, pues bueno, lo que vamos a saber es, oye, esto está sucediendo por esta razón, pero yo la sigo teniendo en cartera, la sigo queriendo tener en cartera y entiendo lo que pasa. Por lo tanto, no tiene que conllevar un cambio, pero sí una tranquilidad de saber qué está sucediendo. Depende un poco del horizonte temporal, ¿no? De las inversiones. Esa es una de las claves.
Por supuesto, considerando siempre que esa inversión está pensada para un medio largo plazo y que no estamos ante una cartera de especulación de más en el corto, que por supuesto ahí toda esta tesitura cambia y habría que estar casi al minuto a minuto, teniendo en cuenta que puede haber grandes cambios en activos derivados y con apalancamiento. Por lo tanto, por acabar un poco este análisis y cerrarlo, veríamos también luego subsectores que pueden estar afectados dentro. Sabemos que no impacta a todos lo mismo. Por ejemplo, en el sector de energía estamos viendo cómo Iberdrola pues, está impactada muy positivamente, mientras que hay otras que no tanto. Y esto pues también es por la exposición a lo que tienen, centros de datos, posible reconstrucción, por ejemplo, como puede ser Schneider Electric de las líneas de media y alta tensión en Ucrania. O sea que hay ciertos factores que hay que tener en cuenta. Y luego habría que hacer, por supuesto, una mirada a la historia, que sabemos que la historia se repite y habría que ver pues, ese contexto histórico. Por ejemplo, Trump, tenemos el contexto del 2018, sí que es cierto que no es en la misma tesitura ni grado, pero ya teníamos un poco un indicio y también el COVID con todo el tema de cadenas de suministro que nos ha servido para afrontar un poco que es posible ese cambio, aunque va a ser sufrido, por supuesto. Hmm. Luego, por tanto, recapitulando, hay que tener muy claro este tipo de eventos, de acontecimientos, cómo impactan, tenerlo claro, ver si lo asumimos en nuestra cartera porque nuestro horizonte temporal sea de largo plazo y luego siempre buscar esos sectores, subsectores, porque siempre hay oportunidades, siempre hay algunos valores que salen beneficiados de cualquier tipo de contexto. Respecto a lo que hablábamos antes de hacer muchos o pocos cambios en la cartera, claro, el gran riesgo, y me imagino que ustedes con la experiencia que tienen con clientes lo podrán tener muy presente, el gran riesgo de hacer muchos cambios es que nos pille todo con el pie cambiado, ¿no? Efectivamente, al final, cuando tú tomas una decisión de inversión, debería ser en base a un análisis tanto técnico como fundamental y que pienses que el devenir de esa empresa va a ser el correcto. Por lo tanto, no debería de impactar tanto el corto plazo. Sí que, por supuesto, nos puede servir incluso como ponderación. Estamos viendo que ahora muchos de nuestros clientes están entrando de nuevo en esas compañías que han caído para ponderar y tener un precio medio más bajo, pero el análisis no cambia porque Trump imponga unos aranceles, una empresa no deja de ser buena si era buena o no se hace buena si era mala. Por lo tanto, pensamos que el core del negocio es el de la empresa y luego el resto son efectos externos que con el tiempo se disiparán y volverá a su cauce. Bueno, justo antes de que los aranceles monopolizaran todo el discurso, de lo que hemos estado muy pendientes en los últimos ejercicios ha sido de las políticas de los bancos centrales, y antes las citaba, ¿no? ¿Sería otro ejemplo de situación que hay que prever para situarse en el lado correcto, las decisiones de tipos de los bancos centrales? Por supuesto, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tipo de demanda al que está expuesto el sector, si es una demanda elástica o inelástica. En el momento en el que la demanda sea elástica, esa demanda puede caer si tenemos un periodo de tipos altos durante bastante tiempo, que la demanda sufra y por lo tanto sean sensibles al precio, mientras que otras empresas que sean inelásticas, consumo básico, etcétera, pues va a tener un devenir bastante contrario. Por lo tanto, en este ámbito, si estuviésemos en un escenario en el cual los tipos se mantienen altos durante mucho tiempo, pues por ejemplo, podríamos decir prácticamente que el consumo discrecional sí que sufriría, mientras que el básico no sufriría tanto. Hmm. Ahora estamos en un ciclo de bajadas de tipos de interés. ¿Qué habría que evitar y qué tener seguro en cartera si pensamos en el activo renta variable? Bueno, mira, lo primero y además hilando mucho con este análisis, estamos en un contexto de bajadas de tipos, pero que parece que se pueden paralizar por el miedo un poco a la inflación y a todas estas causas del proteccionismo y los aranceles que pueden llevar pues, a una inflación persistente. Por lo tanto, es muy importante dejar claro que no es lo que pasa, sino lo que se espera que pase. Siempre hablamos de estas estimaciones del mercado. Por lo tanto, si el mercado se esperaba bastantes más bajadas y finalmente se hacen menos, esa renta variable va a reaccionar de manera negativa aunque las bajadas se estén dando, porque el ritmo no es el que esperaban. Por lo tanto, en este contexto de bajadas, pero que no cumplen las expectativas, pues estaríamos viendo cómo las tecnológicas pueden sufrir por esa necesidad de financiación más caro durante más tiempo. El sector inmobiliario también puede sufrir en el consumo si la demanda se va ralentizando. Y luego sectores como la banca, que es lo que estamos viendo, pues puede salir beneficiado y así como la energía.
Hmm. No sé si tiene algunos otros ejemplos en mente de eventos o de acciones que suelen afectar a las inversiones y, por tanto, cualquier persona que opte por invertir, sus ahorros tiene que tenerlas siempre en cuenta para adaptar a cada escenario, a cada contexto, esa cartera. Sí, mira, otro de los ejemplos y además que nos toca de cerca es esa guerra entre Rusia y Ucrania. Vimos que se dio, cambió un poco el panorama actual y ahora lo que estamos viendo es que las casas de análisis ya viran más hacia cuándo va a ser el final de esa guerra. ¿Por qué? Porque vamos a tener empresas directamente relacionadas con la reconstrucción de ese país. Por ejemplo, tenemos a las empresas polacas que sabemos que tienen mucha exposición en Ucrania y el índice de Polonia pues, puede salir beneficiado si hay un alto al fuego de esa reconstrucción. Por ejemplo, si tuviésemos que elegir aquí en España una empresa de acero, pues entre Acerinox o ArcelorMittal, pues a lo mejor derivaríamos a ArcelorMittal por esa fábrica que tiene allí en Ucrania, que tiene ahora mismo solo un alto horno funcionando, mientras que hay tres y tiene el 40% de la plantilla, por lo tanto sería interesante. Y si tuviésemos que ir a una eléctrica, pues nos podríamos decantar por Schneider Electric, ya que, pues bueno, uno de los principales puntos de ataque ruso ha sido tanto esas líneas de media como de alta tensión y es el mayor exponente a nivel europeo. Aprendiendo sobre inversión en este espacio de educación financiera en mercado abierto, Borja de Castro, responsable del Departamento de Brokeraje de Banco Big. Un placer, como siempre. Hasta la próxima. El placer siempre es mío. Hasta la próxima.